Dicen que a la historia la escriben los que ganan. Eso quiere decir que hay otra historia. Y hoy no es más que una decisión, una declaración de principios, una elección política quizá, para nosotros, digo, indagar sobre esa otra historia, sobre la historia que se ha intentado ocultar durante muchísimo tiempo. Hoy elegimos hablar de Salvador Allende en este programa porque creemos que difundir la historia bajo el lema del nunca más y aplicarlo para toda Latinoamérica es necesario en estos tiempos que acontecen. Digo, tomar conciencia, eh, hacernos cargo, sentarte de este lado de la vereda en el que se pide justicia, en el que se sabe quiénes son los responsables nórdicos de este inmenso continente y repudiamos cualquier acuerdo, porque cultivamos memoria, cultivamos verdad y queremos justicia. Salvador Allende perteneció a una familia clase media acomodada, estudió medicina y ya desde su época de estudiante universitario formó parte de la izquierda. Siempre transitando por ese sendero hizo todo lo que quiso hacer, digo, se recibió de médico, se especializó como cirujano, era muy estudioso Salvador y después se volcó de lleno al terreno de la política. Participó en la elección parlamentaria de 1937 y salió elegido diputado por Valparaíso. Fue ministro de Sanidad del gabinete de Pedro Aguirre Cerdá entre 1939 y 1942. Esos 4 años se estuvo desarrollando en esa actividad y a partir de entonces se convirtió en un líder indiscutible del Partido Socialista. Fue 4 veces candidato a presidente. En 1970, cuando la elección estaba más que reñida, ganó con la primera mayoría simple y se convirtió en el primer presidente marxista elegido por el voto popular de la historia del mundo. Y allí radica o empieza a radicar la importancia de este personaje del que decidimos hablar en el día de hoy. Hasta ahí las revoluciones habían puesto a distintos líderes de izquierda en el poder, pero por medio de la conquista armada, ¿sí? Y ahí el punto de inflexión, digo, que tiene Salvador Allende, ¿no? Y toda su historia. El manifiesto comunista de Marx y Engels no contemplaba la democracia dentro de lo posible. La democracia era una palabra sucia, era la legitimación de las burguesías a lo largo de la historia en el poder. Lo podemos discutir en otro momento. Digo, la legitimación de las burguesías a lo largo de la historia, por los siglos de los siglos. Y Allende, por ahí, de alguna forma, logró romper con esa premisa fundamental del marxismo. Y con ello, me parece, vienen todas las consecuencias. Allende encabezaba la Unidad Popular, que era un conglomerado de partidos de izquierda en los que se destacaban el Partido Socialista Chileno y el Partido Comunista también, que una vez en el gobierno emprendió la realización de su plan de acción, el cual ponía énfasis en la profundización de las medidas reformistas iniciadas por la administración anterior, reforma agraria, el establecimiento de un programa destinado a incrementar la participación de la ciudadanía, bueno, entre varias cuestiones de ese calibre, y así se amplió el volumen de tierras expropiadas y se inició la socialización de las de importaciones de las empresas que hasta entonces digo estaban en manos privadas, ¿no? Digo, él inicia lo que sería toda la socialización de empresas que eran en ese momento muy importantes, muy poderosas, que hasta entonces estuvieron netamente y históricamente en manos privadas, las cuales pasaron a ser dirigidas directamente por cooperativas de trabajadores asesorados por funcionarios proclives al gobierno. Además, se concretó la nacionalización del cobre, sin pago de indemnizaciones a las empresas norteamericanas, lo cual significó por ahí el enfrentamiento con los Estados Unidos. Quienes a partir de allí, de ese momento, apoyaron abiertamente a los grupos opositores al gobierno socialista, como lo explica en este caso el filósofo José Pablo Feynman, Feynman el bueno. Desde que Allende asume, es impresionante la velocidad vertiginosa con que empieza a prepararse el golpe.
casi podríamos decir el mismo día, porque ya se estaba preparando desde antes, es decir, ¿qué vamos a hacer si gana este comunista? Y lo que van a hacer si gana ese comunista es preparar un golpe de Estado para tirarlo, porque no pueden tolerar que haya otro comunista en América Latina. Y esta es una muy buena advertencia para los que creen que la revolución cubana era exportable. No era exportable. Estados Unidos no iba a tolerar otro Castro en América Latina. Entonces, en ese momento gobernaba un señor ampliamente detestable, que era Richard Nixon, junto a otro señor que era peor todavía, que era Henry Kissinger, que en mi opinión y en la de muchos es el más grande criminal de guerra que anda suelto. Entonces, lo que se prepara ahí es una reunión inmediata entre Nixon, Kissinger y el diario El Mercurio, que es llamado el decano de la prensa chilena y que es el diario de los Edwards. También viajan inmediatamente a Washington la ITT, la Pepsi, miren qué cosa más linda, tan fresca, ¿no? Bueno, no, la Pepsi es una compañía muy multinacional como la Coca-Cola. No sé por qué no viajó la Coca-Cola. Bueno, viajan la ITT, la Pepsi y el Chase Manhattan Bank para ver inmediatamente a Nixon. Nixon directamente lo que denomina a Allende constantemente una y otra vez, ese son of a bitch, ese hijo de puta. Eso es el delicado vocabulario que Nixon le dedica a Allende. Ahora bien, lo que ocurre también es que Allende para el bloque norteamericano y para el poder chileno que está aliado a ese bloque, representándolo ahí, ¿no? En el lugar donde se da lo caliente de la Guerra Fría, Allende comienza a tomar una serie de medidas que indican un camino ya muy preocupante para las clases hegemónicas hacia el socialismo. La nacionalización del cobre es un hecho decisivo. Chile nunca había nacionalizado el cobre. El cobre pertenecía al libre mercado, pero no pertenecía al Estado propietario del cobre. Esa medida de estatización determina, a su vez, un muy metódico plan de desestabilización. Hay que desestabilizar al gobierno de Salvador Allende. Hay que tirarlo. Y así, con las alarmas de los Estados Unidos sonando desde antes que Salvador Allende tomara el poder democráticamente en Chile, comenzó el bloqueo sistemático por parte de Nixon, ¿sí? Negándole cualquier tipo de crédito. Y claro, Allende había nacionalizado el cobre, Chile nunca había estatizado algo que estaba en el libre mercado, y fue una decisión contundente, de políticas necesarias, de principios emancipatorios, tan difíciles de entender, emancipatorios de una democracia direccionándose hacia lo que, ojo con la palabra que voy a usar, algunos se asustarán, hacia el socialismo. Lo que a las grandes corporaciones y a los gordos peces del imperio vaciador de ideas y liberación les molestó muchísimo, les asustó muchísimo. Y en efecto, el Estado subsidiaba gran parte de los servicios básicos, además de apoyar a organizaciones de trabajadores, de campesinos y campesinas, de pobladores y pobladoras urbanos y urbanas en sus demandas de participación. El gobierno de Allende contó con un apoyo importante por parte de la ciudadanía, en particular de los sectores populares. Que se veían directamente beneficiados con todo esto. Eso sí, muchos sectores de la izquierda criticaron el pedido de crédito a Estados Unidos por parte de Salvador. Lo mismo ocurrió con Perón en Argentina en 1933, cuando la revista de los descamisados publicaba un título muy coherente que decía: ¿qué pasa? ¿Los yanquis nos financian la liberación? Lo cierto es que los bloqueos mundiales que hace Estados Unidos, y hasta el día de hoy la historia se parece muchísimo,
pareciera que, bueno, repetirse de vez en cuando o que no ha cambiado nunca, generan un enorme desabastecimiento económico y eso genera malestar en ciertos sectores, más fogoneados por los medios hegemónicos, aliados al poder que siempre existieron. Comienzan a movilizarse las clases altas y conchetas chilenas, que dice Feynman son peores que las de aquí, y el escenario se fue haciendo muy difícil. A la izquierda no le gustaba el panorama, la derecha lo aprovechaba, y este clima de desabastecimiento, de crisis, asusado por los distintos sectores políticos, se tradujo en numerosas movilizaciones a favor y en contra del gobierno de Allende. La más importante de las cuales fue la paralización del yacimiento de cobre de El Teniente, junto a la huelga de los gremios de transportistas, que prácticamente inmovilizó el traslado de bienes de un punto a otro punto del país. Y a ellos se sumaban los conflictos en la universidad y en los colegios profesionales, médicos y profesores fundamentalmente, que dibujaban una división profunda en todos los ámbitos de la vida nacional. A ver, digo, es que ya lo había pensado Nixon junto con Kissinger, no iban a permitir un gobierno socialista en América Latina. Eso es lo que pasa con Allende. Nixon con Kissinger no iban a permitir que un socialista llegue al poder en ninguna parte de América Latina, y mucho menos en Chile. Nacionalizando el cobre, digo, fue un plan estructurado, fue un plan pensado. Tuvieron tantos aliados desde tantos bandos que lograron lo que se propusieron. Fue el 11 de septiembre, un día como hoy, en el año 1973, cuando el general Augusto Pinochet encabezó un golpe militar durante el cual bombardeó el Palacio de la Moneda, sede del gobierno. Salvador Allende había llegado al poder como veterano, tenía 65 años cuando llegó, un día como hoy, cuando murió. Y fue médico prestigioso, digo, más allá de la política, fue una persona muy estudiosa, un gran médico, y era, cuando lo fue, el compañero presidente, no el excelentísimo presidente, sino el compañero presidente, y creía de verdad que en Chile no era posible otro acceso al poder de la izquierda que no fuera el democrático. Sus enemigos nunca pudieron decir nada en lo personal, era un hombre combativo, bueno, democrático, se las ingeniaron para derrocar su gobernabilidad. Aquel día, hace 45 años, su voz transmitía mucho. Digo, en medio del golpe de Estado sangriento, Salvador Allende se metió en una radio junto a un reducido grupo de su cuerpo de seguridad para decir lo que la historia consideraría luego sus últimas palabras, mientras sonaban de fondo las explosiones y bombardeos de aviones que habían partido desde el Plumerillo en Mendoza, con cohetes Rockets que impactaban directamente en la Casa de la Moneda, y mientras también los tanques que disparaban, Salvador Allende decía que mucho más temprano que tarde se abrirán nuevamente las alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Unas horas después de ese mismo día estaría muerto. La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que las bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente, dice Víctor Jara en su canción Somos 5000, donde describe el horror de esa dictadura. Víctor Jara, que unos días después, el 16 de septiembre para ser precisos, sería asesinado también. Somos 5000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5000. ¿Cuántos somos en total en las ciudades y en todo el país? Somos aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. Cuánta humanidad, con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura. 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija de la muerte.
qué espanto causa el rostro del fascismo. Llevan a cabo sus planes con precisión artera sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es un acto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? Para esto tus 7 días de asombro y trabajo. En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá la muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido, y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona lleno de dulzura. Y México, Cuba y el mundo que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Canto, que mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vino, como el que muero, espanto. Canto que mal me sales cuando tengo que cantar espanto, dice Víctor Jara en su despacho en la Casa de la Moneda, murió Allende, habiendo engañado a todo su equipo, y digo a todo su cuerpo porque, incluyendo a su secretaria personal, para que abandonasen el edificio, los había engañado, quedándose él solo allí, con la llave por dentro, se quitó la vida. Él pensó que más temprano que tarde llegarían las mejores cosas, no pensó jamás que duraría casi 17 años. Las calles sangrientas y la oscuridad de un gobierno de facto en Chile, de la mano de un traidor, de Augusto Pinochet, que dejó 40.000 compañeros y compañeras víctimas de esa sangrienta dictadura, de ellas 3.065 desaparecidos y desaparecidas por el Estado, el resto ejecutados, torturados, presos políticos. 40.000 son los números finales de aquella dictadura. Allende había jurado defender con su vida la democracia y dentro de la radio ratificó eso. No iban a sacarlo vivo de la casa de gobierno en Chile, porque además sabía que había un plan para matarlo si se rendía. El golpe de Estado de Pinochet fue uno de los más sangrientos de la historia del mundo. Una época nefasta en el corazón de Latinoamérica, y nosotros desde acá decimos que pisaremos las calles nuevamente, como decía Pablo Milanés en esa ocasión, también junto a Silvio Rodríguez. La historia se escribe y se ha escrito de distintas formas. Las calles que alguna vez tuvieron sangre chilena, los y las compañeros y compañeras que aún no hemos encontrado. En Latinoamérica toda, los juicios que aún quedan pendientes. Y justamente hoy, en el Día del Maestro y la Maestra, en el Día de la Docencia, cuando lo que se necesita hoy es mayor conciencia sobre lo ocurrido en nuestra tierra, en nuestro país hermano, en nuestra historia. Tomar postura, militar el nunca más, que los derechos humanos no son un curro, y que defender la memoria, la verdad y la justicia debe ser una pancarta fundamental de nuestras próximas generaciones.